Ah, a la edad de 35 años descubrí que el hombre que yo creía mi padre, pues no lo era. Tenía otro padre, el progenitor, además de 5 hermanos más. Esta revelación fue en su momento desgarradora, dolorosa, porque además fue como una sacudida a mi identidad, a mis raíces, a mi sentido de pertenencia. Sin embargo, le doy gracias a Dios que conocí esta verdad cuando ya tenía Cristo en mi corazón, y eso hizo que todo este proceso fuese aún más llevadero. Um, Aún así, pues sí, lloré mucho, tanto que me enfermé y estuve en cama por más de una semana. Durante esos días oré mucho y en la oración encontré paz, eh, y el perdón y la compasión que necesitaba para levantarme y dejar de victimizarme. Hice lo que como cristiana sentía que debía hacer. Abrí mi corazón a mis hermanos, fui a conocer a mi verdadero padre, lo perdoné, también perdoné a mi mamá, comencé a restaurar mi relación con ella. Pero también reafirmé mi amor incondicional por mi padre de crianza. Y pensé que todo esto era suficiente, que ya esta historia no me afectaba más, que era algo superado. Y sin embargo, Dios comenzó a manifestarse y a revelarme en sueños muchas otras cosas. Y fue allí en donde verdaderamente comenzó mi propio proceso de sanación. Fue abrumador, yo no podía dormir, era como ver rodar la película de mi vida y de mis ancestros cada noche. Y a su vez iba ganando un mayor entendimiento de mí misma, así como algunos rasgos de mi personalidad. Por ejemplo, descubrí que mi miedo al abandono y al rechazo venía dado por el abandono de mi padre. Comprendí que el rechazo inexplicable que yo sentía por mi madre era porque en el fondo, aunque inconscientemente la culpaba del abandono de mi padre, y que sin ninguna razón aparente yo intuía que ella me mentía o que no era honesta. Entendí que la razón por la cual mi padre de crianza nunca me disciplinó era porque él sentía que no tenía el derecho. Y por esa razón a mí me costaba mucho someterme a la autoridad de un hombre, pero también pude rescatar algo positivo, y es que a través de mi sentimiento de abandono había desarrollado desde muy temprana edad un carácter altruista, ¿ok? Y para mí era natural conectarme fácilmente con personas en estado de abandono, pues yo me sentía uno igual. Otra cosa que comprendí es cómo esta situación me afectaba directamente a la hora de elegir pareja, pues siempre elegía hombres que tenían padres ausentes. Y por otro lado, cuando las cosas en esa relación se tornaban difíciles o complicadas, yo los abandonaba sin pensarlo 2 veces. Ahora, como si esto fuera poco de digerir, Dios en su infinita misericordia me mostraba que mi historia no era única. Había además una maldición generacional por romper.
y esa maldición era la lujuria. Mi abuela, mi mamá, mi hermano y yo, 3 generaciones, habíamos tenido nuestro primer hijo fuera del matrimonio. Ahora bien, para ti que estás viendo este video y si de alguna forma te identificas con mi historia, te digo que yo no fui a un psicólogo, yo no fui a un psiquiatra ni a ningún coach motivacional o generacional, como le llamen. Todo esto me fue revelado en oración. Y a medida que yo iba descubriendo cosas, me di a la tarea de llamar a mis padres, a mi abuela, e interesarme en sus historias. Y lo que conseguí fue mirar a cada uno de ellos sin juicio y desde la compasión. Así pude comprenderlos y restaurar verdaderamente mi relación con ellos. Compartí mi historia con mi hija y ahora siento que estoy libre, que soy libre. Por eso los animo a que abran su entendimiento para conocer la historia de sus antepasados. Sin duda es terapéutico, pues esto les permite tener conciencia de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué debes corregir? ¿Cuáles cadenas debes romper? Porque, como dice la palabra, la verdad nos hace libre. Es la conciencia que tendría una persona que es diagnosticada con diabetes. Pues ahora sabe que debe evitar los dulces. Y anteriormente, cuando desconocía de su enfermedad, vivía una vida sin restricciones en su dieta. Pues lo mismo sucede cuando tenemos conciencia de alguna maldición generacional. Ahora, ese conocimiento no nos excusa de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. No, definitivamente no. Porque aún sin tener el conocimiento de las maldiciones generacionales de tu familia, de tu árbol genealógico, hay una verdad que es mucho más grande, y es que ya Jesús pagó el precio en la cruz por mis pecados, los pecados de mis padres y los pecados de todas mis generaciones.